buenos días, bienvenidos a este programa especial, una entrevista que tenemos entre el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma y Estado Diario. Mi nombre es Pablo Contreras, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile y hoy día me toca el privilegio de poder conversar con Gloria de la Fuente. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pablo por la invitación. Bueno, Gloria es politóloga y actualmente es la presidenta del Consejo para la Transparencia y queremos agradecerte que tengas este ratito para conversar un poquito en el marco de la Semana de la Protección de Datos Personales respecto de lo que está pasando en el país y lo que está pasando un poquito en el mundo sobre esta materia. Yo creo que es bueno que tengamos esta conversación también para saber en qué estamos y cómo se proyecta el tema en nuestro país. Quizás podríamos partir con un repaso sobre el año 2020 que recién nos dejó, un año de pandemia, un año difícil, en donde también hubo temas relevantes en materia de protección de datos. ¿Cuáles crees tú que han sido los hitos más relevantes que pasaron en Chile y en el mundo sobre protección de datos durante el 2020? Mire, yo creo que en lo fundamental en materia de protección de datos es la instalación definitiva de la necesidad de generar una legislación adecuada o mecanismos adecuados para garantizar la protección de datos personales. Yo creo que lo que nos venía mostrando de alguna manera, estos temas que eran de nicho hace muchos años atrás, donde círculos especializados los discutían, se terminaban transformando de a poco en temas que son para la ciudadanía en general temas relevantes y el 2020 yo creo que fue particularmente relevante en eso. Ya veníamos sobre una discusión en materia de lo que había pasado con Cambridge Analytica, el efecto de las elecciones en esta materia, pero creo que la pandemia, a propósito de que estamos hablando de información de salud, de datos en la práctica, datos no solamente datos personales, sino que datos sensibles, logró instalar de manera clara para la ciudadanía la relevancia que tiene tener una legislación, un marco normativo adecuado. Y lo digo por varias cosas. Primero, por ejemplo, vimos efectivamente cómo la divulgación de datos, el tratamiento de datos por actores, personas naturales, de distinto tipo, finalmente terminó generando a veces amenaza a la integridad de las personas. Como el caso de cuando se divulgaba el nombre de una persona contagiada con el virus. Exacto, pasó muy al principio en la comuna de Vallenar, de hecho, y gente apedreó casas, se circulaba información de esas personas, pasó hace poco a propósito de la persona que llegó con la cepa nueva de COVID a Chile. Y todo eso ha generado una discusión bien relevante sobre cómo cuidamos la salud pública, cómo cuidamos en el fondo las condiciones sanitarias, cómo generamos mecanismos adecuados, pero también cómo hacemos efectivamente para resguardar los datos de la integridad de las personas. Y eso ha generado un debate. Pero también ha generado un debate, por ejemplo, las medidas que toman a veces las autoridades. Estoy pensando particularmente en una iniciativa donde el Consejo para la Transparencia tuvo una opinión, Corona App, que era esta iniciativa que se generaba a través de una plataforma que generaba el gobierno para poder hacer seguimiento, mejor trazabilidad. Sin duda es mejor y es bueno para todos los países, y esa es la discusión instalada, hacer mejor trazabilidad de los contagiados, por ejemplo. Pero eso no implica tener un resguardo mayor respecto a el tratamiento de esos datos personales de manera tal que no caigan en manos que no corresponde y que haya en cualquier caso siempre un consentimiento del titular respecto a ese tratamiento de datos personales. Aquí había varias cosas polémicas, desde información que una persona natural podía subir sobre un tercero, por ejemplo, sin su consentimiento. Ahí había claramente una vulneración a la normativa que ya existe en la práctica, ni siquiera la normativa futura que debiera mejorar aquello. Pero también información respecto a quiénes eran finalmente los que trataban los datos, cuáles eran las empresas contratadas, quién era finalmente el órgano autorizado para poder hacer este tipo de cosas, etcétera. Entonces, creo que el 2020 fue, y muchos ejemplos más sobre tratamiento de datos en temas de salud. Nosotros tenemos una legislación específica en materia de salud que permite y habilita el tratamiento de datos, por ejemplo, a propósito de las situaciones sanitarias en particular, pero hay muy poca información de la ciudadanía en general respecto a eso, ¿no? Entonces, desde que tenemos la reforma constitucional del 2018 en el caso chileno, que además es muy específica respecto a la habilitación de una norma en esta materia, yo creo que esta discusión está cada vez más instalada además a lo que nos ha ido pasando y claramente el aprendizaje es que no tenemos una regulación suficiente en Chile respecto a esta materia, la regulación es apenas del 99, y luego en el mundo yo creo que efectivamente está instalada una discusión sobre la relevancia que tiene la protección de datos personales, particularmente
en la lógica más bien del GDPR, ¿no? En la lógica más de protección e integridad de las personas, de asegurar que se respeten derechos fundamentales de las personas. Yo creo que ahí hay claramente una discusión en el mundo que está ahí como en tensión y que creo que es importante dar. Es interesante lo que planteas desde el punto de vista de que es un año de instalación del tema a nivel masivo, porque yo diría que una de las grandes frustraciones de varios especialistas en esta materia es que el proyecto de reforma a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada sigue básicamente paralizado hace meses. Y entonces, aun cuando en la agenda pública se instala la discusión sobre datos en campañas políticas, respecto de personas contagiadas, respecto de tecnología para hacer rastreo, seguimos básicamente parados y en unas circunstancias bien particulares. Yo en una columna hacía el recuento, digamos, esta ley tiene más de 20 años, hace más de 10 años, el 2009, ingresamos a la OCDE y nos comprometimos en reformarla. Ese mismo año ingresó el primer proyecto y llevamos ya 3 proyectos, llevamos 10 años de tramitaciones de proyectos, llevamos más de 2 años en una reforma constitucional ya consagrada, con un derecho constitucional, y sigue el inmovilismo legislativo. ¿Qué explica que estemos todavía sin reformar esta ley y elevar nuestros estándares? ¿Y cómo podemos salir de ese inmovilismo? Mira, yo creo que hay 2 cosas que uno podrían explicar esta discusión, ¿no? El inmovilismo de esta discusión. Primero, y lo más evidente, que aquí había una pugna, y más allá de las cosas específicas de la norma, que se pueden mejorar sin duda, el cambio tecnológico nos impone también una mirada distinta, pero hay una cosa que es bien fundamental y que creo que hay que hacerse cargo, digamos, que es la discusión sobre cuál es el órgano garante en definitiva. Esa ha sido la discusión principal de los 3 proyectos de ley que hemos tenido, del debate público que se ha dado y finalmente dónde está la piedra de topo y la piedra del zapato en esta discusión. Porque hay quienes sostienen que efectivamente que es el proyecto actual, que debiera ser el Consejo para la Transparencia, que ya tiene competencias en esta materia, al menos muy limitadas, por cierto, a partir del artículo 33 letra M de la Ley de Transparencia, muy limitadas, pero tiene competencia en materia de protección de datos o protección de la vida privada a partir de la norma vigente. Y hay otros que sostienen que claramente no debiera ser el Consejo, que esto requiere una agencia especializada distinta al Consejo para la Transparencia, y en eso fundamentalmente ha estado dada la discusión. Y ese es un ámbito. El segundo ámbito yo diría que tiene que ver con lo que tú señalabas recién, con el que este tema durante mucho tiempo ha sido un tema de nicho y en la práctica ha sido muy difícil explicarle a la ciudadanía la relevancia que tiene la protección de datos, tener una normativa adecuada en la protección de datos personales, pero también generar conciencia adecuada respecto a lo relevante que son hoy en día los datos y por lo tanto la necesidad de cuidarlos. Como estos no son temas masivos, más allá del RUT, el Consejo ha hecho en el pasado algunas intervenciones públicas justamente para tratar de poner el lenguaje ciudadano, un tema que técnicamente es más complejo, y hemos hecho una apuesta ahí, pero no deja de ser tema todavía donde no existe suficiente conciencia. Con cuánta facilidad en general nosotros entregamos los datos, ¿no? Entregamos los datos a las plataformas tecnológicas, con más masividad probablemente que de manera presencial, pero entregamos mucha información y esa información sin regulación, y no es que sea malo per se, en el fondo que existe información en la nube o que haya tratamiento de datos, pero esa información y ese tratamiento de datos tiene que estar bajo ciertas reglas del juego. Y eso es lo que nos falta en la práctica. Entonces creo que son esas 2 discusiones, la falta por un lado de consenso respecto a quién debiera ser el órgano garante en definitiva, y la falta de una necesidad masiva identificada de la ciudadanía. Entonces, el 2020 es una buena cosa, que era tu pregunta anterior, una buena noticia en ese sentido, porque logra, yo creo, instalar el tema. Ahora, si es de manera muy masiva, creo que todavía hay dificultades para que esto se entienda, digamos, de manera adecuada, pero bueno, vamos avanzando hacia, ojalá, la posibilidad de sacar esto. Pero ¿cómo salir de ahí, entonces? O sea... Mira, yo creo que aquí la voluntad fundamental, dado además la legislación en Chile, la voluntad específica y particular la tiene el Ejecutivo. Claro. O sea, no hay posibilidad, si el Ejecutivo no le pone una urgencia, pero además no insiste en la urgencia, pero además no hay un trabajo específico en el Parlamento en esta materia, esto no va a salir. Pensemos, costó mucho para que este proyecto saliera de la Comisión de Constitución del Senado,
Cuando logró salir se fue a Hacienda. En Hacienda lleva parado muchos meses, entre otras cosas porque además la Comisión de Hacienda tenía la ley de presupuesto y generalmente tenía todas las iniciativas asociadas a la discusión político y económica o las consecuencias político y económicas de la pandemia. Entonces fue muy difícil, pero ya a estas alturas uno supone, existiendo la necesidad de que exista una regulación, debiera lograr salir rápidamente de Hacienda. De hecho, uno podría pensar si era necesario que pasara más por Hacienda, más allá del informe, en el fondo, de que efectivamente tiene que ver con el gasto del proyecto. Y ahora debemos pasar, pero esto depende fundamentalmente de la iniciativa ejecutiva. Ahora, es complejo en un año como este, y por eso nosotros planteamos desde el Consejo para la Transparencia, a mediados de este año, el segundo semestre, la posibilidad de generar una ley corta, a propósito de lo que nosotros habíamos visto, entendiendo que el peligro, por cierto, de avanzar una ley corta implica que muchas veces, y en la historia de nuestra legislación, muchas veces la ley corta se termina transformando en la ley definitiva, y esa es una dificultad. Es como lo transitorio se vuelve permanente. Permanente, exactamente. Y asumiendo ese desafío o esa problemática, entendemos también que, o sea, sin legislación, la verdad es que quienes quedan en definitiva desprotegidos en este país son los ciudadanos y ciudadanas, porque no hay dónde ir. Llevamos mucho tiempo en eso. Y además porque el procedimiento de alegato respecto a la norma actual que existe es muy precario, es muy limitado para las posibilidades que tiene un ciudadano común y corriente, donde hay un mal uso de sus datos personales, en el fondo donde poder ir a efectivamente pedir que se restaure o en el fondo se repare el daño causado. Oye, tú mencionaste, bueno, obviamente una de las causas del inmovilismo es la discusión del órgano, y el presidente de la República en este caso ha apostado por el Consejo para la Transparencia. Obviamente esta es una propuesta que no suscita consenso, o sea, es debatido. Y entonces, ¿cómo plantear el tema del órgano? O sea, ¿cuáles son las cuestiones relativas al órgano que son los nudos problemáticos y cómo salir de esos nudos? Mira, esta es una conversación que he tenido, de hecho, con algunos parlamentarios que son más detractores en esta materia, que lo hemos discutido en el propio Consejo. Uno de los temas fundamentales, yo creo, tiene que ver con el gobierno corporativo. Y yo creo que es bueno poner el foco en dónde está particularmente la discusión para sincerar también el debate. Y es evidente que el órgano corporativo hoy en día que existe en el Consejo para la Transparencia no tiene probablemente la expertise para hacerse cargo del universo que implica en el fondo tener que hacerse cargo de la protección de datos personales con todas las aristas complejas que esto tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en materia de transparencia tenemos claro cuántos son nuestros sujetos obligados, cerca de 900. En materia de protección de datos personales, o sea, potencialmente sujetos obligados somos todos, personas naturales y jurídicas en la práctica, en la medida que haya tratamiento de datos. Entonces, claro, es un universo que es muy distinto y varios de los que alegan respecto al Consejo tienen que ver fundamentalmente con la competencia del órgano corporativo. Yo creo que uno tiene que pensar en un proyecto de ley que, en el fondo, resguardando lo que el Consejo hoy en día hace muy bien, que tiene que ver con acceso a la información pública, transparencia, etcétera, pueda ponerle efectivamente un potencial relevante a la materia de protección de datos, un expertise técnico relevante. Y yo creo que a mí no me gusta en lo particular la propuesta de hoy del gobierno corporativo que tiene el proyecto de ley actual. No creo que ayude en el fondo a zanjar la problemática. Pero creo que uno podría pensar un modelo de gobierno corporativo que efectivamente, sin desmerecer las competencias ya ganadas por el Consejo para la Transparencia en esta materia, pueda efectivamente hacerse cargo del expertise técnico. Eso requiere no solamente esta discusión en términos de expertise técnico, cómo se conforma el órgano, requiere también otra cosa que es muy relevante, que en la que hemos reparado como Consejo. Para poder implementar adecuadamente esto, también se requieren recursos públicos. Sí. Y ahí es donde también tenemos un dilema, y yo creo que también es bueno decirlo. El cálculo original que se hace finalmente en el informe financiero de este proyecto son algo así como 800 y algo millones de pesos. De acuerdo a nuestros cálculos, y esto es un trabajo que venimos haciendo en el Consejo sistemáticamente, en el escenario más limitado, en el fondo, o más austero, este proyecto, para implementar adecuadamente las competencias en el Consejo, requiere
2.400 millones de pesos y en el escenario óptimo 3.600. O sea, estamos hablando de... Estamos muy lejos. Claro, estamos muy lejos de la posibilidad cierta de poder implementar bien una iniciativa de estas características, y esto es un trabajo técnico, serio, que se hizo al interior del Consejo, entendiendo además, mirando la experiencia comparada, lo que hacen otros órganos. Entonces, claro, en términos de presupuesto estamos lejos, y la verdad es que si uno quiere instalar una competencia de estas características, para hacerlo hay que hacerlo bien, y probablemente, claro, estas son circunstancias poco felices en ese cuadro, ¿no? Dada la situación económica, digamos, en la que estamos. El tema presupuestario es siempre un tema. Ahí en algún momento se planteó que instalar estas competencias en un órgano que ya tiene cierta masa crítica, cierta trayectoria institucional, podía permitir ciertas economías de escala, pero pareciera ser que el presupuesto que actualmente tiene el proyecto no alcanzaría ni siquiera para una institución ya en forma, digamos, que Así tenga es, dependencia. o sea, con el expertise que nosotros ya tenemos, de hecho nosotros tenemos dentro de nuestro equipo especialistas en estas materias, ha habido un trabajo sustantivo y sistemático que se ha hecho en esta materia, y sin embargo, claro, nosotros en un ejercicio serio, claro, responsable respecto a qué es lo que implicaría esto, tenemos este cálculo, digamos. Me imagino que instalar una nueva agencia, una cosa totalmente distinta, es muchísimo más que lo que nosotros hemos calculado, y eso, que tal como tú señalas, nosotros tenemos competencias ya instaladas. O sea, yo creo que, y si no me equivoco, algo así como el 25-30% de los casos que nosotros resolvemos, por cierto, con cambios durante el periodo, pero más o menos 25-30% de los casos que nosotros resolvemos tienen una arista en materia de protección de datos personales. Es algo que el Consejo ya hace naturalmente a partir de las competencias que tiene del artículo 33, letra M, la Ley de Transparencia. Entonces hay una cierta competencia instalada, pero claro, pero para poder instalar en forma una competencia que además involucra al sector privado, no solo a los sujetos obligados en materia de acceso a la información como ahora, esto requiere una expertise y probablemente una mirada distinta, ¿no? Sin desmedrar, por cierto, lo que se ha hecho en materia de acceso a la información. Y ahí yo creo que, claro, uno puede mirar el proyecto de ley establece 1 año y medio como para que efectivamente esta regulación ya esté en forma, y vamos a ver cómo ocurre eso, digamos, pero por lo pronto yo creo que es importante decir que para que un proyecto de estas características, en la medida como está ahora, logre implementarse adecuadamente, requiere presupuestos que son distintos, y probablemente también repensar o pensar de manera adecuada el gobierno corporativo, de manera tal de que tanto acceso a la información pública como las propias competencias en materia de protección de datos queden suficientemente cubiertas. Gloria, no hay que desentenderse también de lo que ha ido pasando en el Congreso, porque paralelamente se está reformando la Ley de Derechos del Consumidor en un proyecto que está muy, muy avanzado, está en tercer trámite, el boletín 12.409-03. Este proyecto, que reforma varias cosas en materia de CERNAC y derechos de los consumidores, una de las cosas que hace es darle ciertas competencias a CERNAC en materia de protección de datos. De hecho, establece expresamente que la ley de protección de datos es una ley especial a efectos de la protección de los derechos de los consumidores, y hace aplicable las competencias de CERNAC, el famoso artículo 58, a las cuestiones de protección de datos de consumidores en sus relaciones con los proveedores, y establece una serie de reglas que también están en el proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos, que son, por ejemplo, el deber de reportar las fallas de seguridad, el deber de reportárselo a CERNAC, pero también de reportárselo a los titulares de datos, y una serie de reglas sobre acceso de los titulares de datos a su información, al tipo de tratamientos que hacen y a la finalidad de esos tratamientos. Esto está en tercer trámite, está a punto de salir. Esto parece que nos está moviendo, no sé si reflexiva o irreflexivamente desde el punto de vista de la estrategia legislativa, pero nos está moviendo un modelo parecido al FTC, la Federal Trade Commission, en donde la protección de datos, la protección de datos queda ubicado en un ámbito comercial, mercantil, pero en donde el gran regulador terminaría siendo CERNAC, más allá de lo que se quiera como órgano garante en una reforma a la protección de datos. ¿Cómo ven eso?
Yo tengo la siguiente impresión respecto a este tema. La verdad es que sí, existe esta normativa y esta normativa se parece bastante a una agencia como el FTC, que en Estados Unidos tiene una lógica más desde el punto de vista del comercio. Nosotros tuvimos, de hecho, una visita técnica en el FTC en febrero del año 2020, ¿no? con un equipo del Consejo en esta materia. Claro, un modelo interesante, pero que no es garantista en materia de derechos fundamentales, que sí es el GDPR en la práctica, que es el modelo que además contiene la ley que aún no ha logrado salir, que era la que hemos hecho referencia antes, que básicamente esta ley que mira un modelo como el modelo europeo, que es más bien garantista de derechos fundamentales. Yo en la práctica creo que no son excluyentes. Ahora, uno avanza más rápido que el otro y el otro tiene las dificultades que hemos hablado, pero no son excluyentes porque uno debiera pensar, y esto también es un desafío más allá de la propia norma, uno debiera pensar que lo que uno debiera tener como país es un ecosistema en materia de seguridad de la información, que incluye la protección adecuada de los consumidores, que incluye la necesidad de tener un órgano garante en esta materia que no solamente se preocupe de los temas vinculados al comercio, sino que a todo tipo de vulneración en materia de tratamiento de datos asociado a los órganos públicos, a las personas naturales que tratan datos sin que necesariamente esto tenga que ver con una relación comercial, digamos, por ejemplo, y a los, decía, órganos públicos y la institucionalidad garante que sin duda establece además la posibilidad de generar para los ciudadanos la garantía del derecho, el reclamo, la sanción, etcétera. Yo creo que esto es una parte necesaria que obedece a una cierta óptica, pero la ampliación de la mirada en materia de garantía de derechos, la necesidad de institucionalidad, creo que no obsta y no es excluyente respecto a la posibilidad de avanzar. Entonces, pero ahí, Gloria, lo que estamos haciendo es estamos avanzando en un modelo totalmente fragmentado. Sí, total. La CMF tiene sus reglas para fallas de seguridad, la Super de Seguro, tendríamos después CERNAC. Pero nos pasan otras cosas también, yo creo, y lo hemos hablado con otras instituciones públicas, y lo digo a propósito de acceso a la información pública, transparencia y probidad. En rigor, el sistema también ahí puede ser algo fragmentado, si tú miras que hay agencias u organismos públicos que tienen competencias distintas. Pensemos en un ejemplo en el otro lado. En materia de probidad, la Contraloría tiene más competencias que el Consejo para la Transparencia, declaración de interés de patrimonio, qué sé yo, las propias, en el fondo, audiencias de lobby, todo lo que tiene que ver con la regulación del lobby. Y hay dos miradas ahí, sin duda. Tenemos cerca un aeródromo, por eso suenan aviones. Entonces, bueno, y tenemos dos competencias ahí, ¿no? Y eso ha sido importante, ha sido relevante, pero yo creo que hay un ecosistema que tiene que funcionar de manera adecuada. Y ahí es donde creo que hay un desafío en esta otra mirada, en una legislación que ha ido avanzando fragmentadamente, pero que no ha podido. En materia de acceso a la información pública, transparencia y probidad, yo creo que este ecosistema funciona relativamente bien, no veo mayor dificultad, tal vez los mecanismos de sanción cuando, por ejemplo, tienes mecanismo de corrupción, o descubres casos de corrupción y uno dice, bueno, ¿son adecuadas o no son adecuadas esas sanciones en relación a la falta o el delito cometido? Pero en general este ecosistema donde estamos nosotros, la Contraloría, qué sé yo, un sistema que funciona bien en materia de transparencia y probidad. Y claro, y tiene normas distintas, pero esto es un ecosistema. Yo creo que el desafío en materia de acceso a la información, o sea, en materia de protección de datos, es avanzar hacia un ecosistema que también sea coherente. Y probablemente si nosotros avanzamos en la norma de protección de datos personales, habrá que hacer los textos referidos también o que tienen competencia en este ámbito coherentes para que esto funcione como un ecosistema adecuado. Y yo creo que eso en general es un problema en la legislación chilena, que funciona como patchwork, más que como una mirada integral respecto a las iniciativas. Yo creo que eso es un desafío, pero no me parece mal que en sí mismo, bueno, que logremos avanzar. Habría esperado que avanzáramos más en protección de datos, una mirada más integral. Pero al menos esta iniciativa respecto a los consumidores resuelve un ámbito del problema. A propósito de desafío, y porque ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, ¿cuál crees tú que es el desafío en protección de datos para el 2021? Yo creo que, sin duda... Si te tienes que casar con uno, digamos, esa es la idea. Que logremos avanzar sustantivamente hacia una norma que proteja derechos fundamentales de las personas. Gloria, muchas gracias por haber conversado hoy día y esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues. Gracias, Pablo.